amada iglesia. Buenas tardes a cada uno. Bienvenidos los presentes, los que también nos están viendo o nos van a ver por medio de esta transmisión. Le voy a pedir que oremos y que le demos gracias a Dios. Levante su mano derecha como un símbolo de fe al Señor y digámosle: Padre, te damos gracias. Primeramente por la vida que nos das, por permitirnos, Señor, vivir, respirar y alabarte, glorificarte y exaltarte, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros, Señor, tenga el corazón preparado para recibir tu palabra. Y tu palabra, Señor, sea dada conforme tu voluntad y que seamos edificados. Seamos, Señor, levantados en el nombre de Jesús para obedecer, para glorificar y para conocer tu santo nombre. Gracias, Señor, lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les ruego que tome su Biblia y vaya al Nuevo Testamento buscando la carta a los Filipenses. En el capítulo 2 vamos a basar este tema. El tema que traemos es la exaltación de Cristo. La Biblia nos enseña muy claramente que antes de la exaltación viene la humillación. Dios ha escogido que antes de exaltar a un siervo, a una sierva, a una familia, a una iglesia, el Señor le da un tiempo de prueba, un tiempo de preparación. Tal es el caso del rey David. El rey David, dice la Escritura, que era un pastor de ovejas de su padre, era el hijo más pequeño de su familia, no tomado en cuenta en muchas cosas. Y sin embargo el Señor lo escoge para que fuera rey sobre su pueblo Israel. Pero tomó un proceso para que él llegara a ser un rey. Algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, aunque no hay un consenso cerrado de cuánto tiempo le tomó llegar al trono, algunos estudiosos eruditos llegan a pensar que el tiempo de preparación para David para llegar a ser rey fue entre 10 a 15 años. Durante ese tiempo, primeramente fue escogido por Dios. Luego fue ungido por el profeta Samuel. Luego entra al servicio del rey Saúl. Y en el servicio que él le daba al rey Saúl era tocar el arpa para que el alma, el espíritu de aquel rey llamado Saúl fuera calmado, fuera ministrado por la presencia de Dios. Luego la Biblia nos habla de que él se enfrenta a aquel gigante llamado Goliat y lo derrota. Y luego David comienza a tomar popularidad en el pueblo. Luego dice la Biblia que por causa de eso, el rey Saúl comenzó a tomar celos en contra de él porque David comenzó a ser popular. La Biblia nos señala que en algunas ocasiones cuando entraron de la batalla, salieron las doncellas a cantar y decían: Saúl mató a sus 1000 y David decía a sus 10,000. Entonces el rey Saúl comenzó a tomar un celo. Y yo pienso que de un líder tal debería de ser más bien un orgullo que uno de sus pupilos, que uno de sus discípulos haga algo mayor, algo grande. Aún el Señor Jesucristo lo dijo. Cuando Él hizo sus obras, Él hizo sus milagros, Él dijo: y vosotros haréis mayores cosas aún que yo. Porque es como el plano de un padre. Un padre quiere que sus hijos lleguen a lograr lo que él no logró hacer. Debe de ser algo de alegrarse, pero el rey Saúl, en cambio,
tomó celo y comenzó a perseguirlo. Entonces, la siguiente fase de la preparación de David es la humillación. Y dentro de la humillación entró la persecución. Y dentro de la persecución la Biblia dice que David tuvo la oportunidad de darle muerte al rey David. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. O sea, él reconoció que Saúl, por muy mal que estuviera, aunque lo estuviera persiguiendo, él era el ungido, el elegido del Señor, y tuvo temor de Dios, y tuvo respeto a su rey, y no lo hizo. Eso lo podemos nosotros comprobar en las Escrituras, que dice que él entró calladamente a la cueva, cortó un pedacito del manto del rey, y al siguiente día, cuando el rey se levanta con todos sus soldados, el rey David aparece, no era rey todavía, sino David, y le dice, mira mi señor, aquí tengo un pedacito de tu manto, si yo hubiera querido, hubiera podido darte muerte, sin embargo yo no voy a hacer algo así contra ti. Ahí vemos que Dios probó el carácter de David. Entonces Dios prueba. Dios nunca te va a dar algo grande sin antes probarte. Dios prueba a sus hijos, Dios prueba a sus elegidos. Por eso dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos ¿qué? Los escogidos, los elegidos. Porque hay un periodo de prueba. Antes de la exaltación viene la humillación. David, dice la Escritura, que fue perseguido, fue humillado, pero al final, cuando termina ese proceso, David sube al trono, tal como Dios se lo había prometido. Es ungido como rey sobre Judá. Y dice la Escritura que él reinó sobre Judá 7 años, 7 meses. Muy interesante ese número, ¿no? Y dice que luego, cuando él es elegido rey sobre toda la nación de Israel, entonces él gobierna un total de 40 años, tanto en Judá como en toda la nación. Y 40 es un número de prueba. Es un número en el cual nosotros vemos en la Escritura que también tiene un fin. Usted lo puede ver en Moisés, lo puede ver en Elías. Ahí está el número 40. Lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos días Él ayunó? 40 días. Y así podemos nosotros ir viendo ese número, pero es un número que cuando se supera, es que venció, es que venciste, es que pasaste la prueba. David pasó la prueba. Al punto que a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, que Dios no oculta los pecados de David, Dios lo llama el hombre conforme a mi corazón. Y el apóstol Pablo lo explica, que era un hombre conforme al corazón de Dios porque él hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Es maravilloso que servimos a un Dios bueno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia? Esa es una frase que el pueblo de Israel repetía en los salmos, porque para siempre es su misericordia. Qué maravilloso. Vayamos entonces y leamos Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. El tema de hoy es la exaltación de Cristo. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Vamos a quedar hasta ahí. Veamos que la Biblia dice que el Señor deja su trono, deja su gloria y se hace hombre, tal como lo había profetizado el profeta Isaías.
Cuando por medio del Espíritu Santo Él escribe aquella profecía que por una virgen se nos dará un hijo. Y ese hijo será llamado admirable, consejero, dice Padre. Es muy interesante que incluye esa frase, Padre eterno, Dios fuerte. Y luego dice, Príncipe de paz. Qué interesante, ¿no? Veía yo hace poco, porque me traslado a eso porque dice príncipe de paz. El Señor es príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la conoce el mundo, porque el mundo conoce una paz, pero no la conoce como la paz que el Señor da. Recuerda aquella frase en los evangelios, cuando el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron a decir diferentes opiniones, y luego se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que el Señor le dice es, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sabiduría humana, ni conjeturas tuyas, ni que porque lo oíste de alguien, te lo reveló mi Padre. Interesante que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Para empezar, entonces, podemos decir que Dios tiene hijo. Y su hijo se llama Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es Dios de Abraham. ¿De quién más? De Isaac y de Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. O sea que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Cualquier otro Dios que se haga llamar Dios de Moisés, Dios de Ismael y Dios de Abraham no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo dice muy claro. Y es muy interesante que en la Escritura Dios no se hace llamar Dios de nadie más que de estos tres personajes, que es Abraham, Isaac y Jacob. De nadie más se hace el llamar Dios. Es más, en una parte de la Escritura Él dice, si yo mandara un juicio hoy a la tierra, libraría a Noé. Y también menciona aquel hombre que fue arrebatado, Enoc. No menciona a Abraham tampoco. Sin embargo, no se hace llamar Dios de Enoc, ni Dios de Noé. Vemos que Dios es un Dios muy específico y Él tiene hijo. Y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Él le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó el Padre al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo, refiriéndose a Él mismo. Entonces vuelvo a lo que dijo el profeta Isaías. Se nos dará un hijo por medio de una virgen, el Hijo de Dios, pero lo llama Padre eterno, lo llama Dios fuerte y Príncipe de paz. Entonces volvemos, lo traslado nuevamente cuando el Señor está con sus discípulos y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me enteraba yo hace poco que en el norte de Israel, ya pegado al Líbano, existe lo que se conoce como el monte Hermón. Y en ese monte muchos eruditos de la Escritura creen que el Señor llevó a sus discípulos. Y pasando en el monte, ahí se encuentra una cueva. Ahí se encuentra una cueva de piedra, que le dicen la cueva del dios Pan. Fíjese, del dios Pan. Y muchos creen, y a mí me gustó tanto esa ilustración, porque creen que cuando Jesús pasó, pero deliberadamente el Señor lo hizo. Y les preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo.
Entonces él le dijo, eso te lo reveló mi padre. Pero ¿sabes qué, Pedro? Le dijo, sobre esta roca, señalando esa roca. Le dijo, edificaré mi iglesia. Claro, era una cosa figurativa porque la roca es Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice que el fundamento es Cristo. Y sobre el fundamento es edificada la iglesia. Pero él cuando señala la cueva del Dios Pan dice, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades van a prevalecer contra mi iglesia. ¿Sabe qué el Señor hizo ahí? En Israel en ese tiempo existía también la historia del dios Pan, que era uno de los dioses griegos. Y ese dios, de ese nombre Pan, viene la palabra pánico. Entonces había la creencia que cuando aparecía el dios Pan en esa área, en el monte Hermón, la gente se llenaba de pánico, un pánico que no era incontrolable. Por eso viene de ahí la palabra pánico, porque cuando usted ha visto una persona que entra, que ahora le llaman estado de pánico o un ataque de pánico, comienza a no poder razonar. Entonces el Señor lo que le está diciendo está avergonzando a ese Dios. Y le dice, sobre esa roca, yo el príncipe de paz, edifico mi iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Mire qué maravilloso es el Señor, nuestro príncipe de paz. Pero aquí en la Escritura, lo que acabamos de leer, ¿cómo dice? Que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, pero veamos qué sigue diciendo. El cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Entonces Jesús es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de su naturaleza divina y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, veamos qué más hizo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿A quién? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces iniciamos en este mensaje diciendo que la palabra dice que antes de la exaltación viene ¿qué? La humillación. Pero ¿quién podía ser tan grande para humillar al Hijo de Dios? ¿Quién podía ser tan grande para humillar a Dios mismo? Nadie. Entonces se humilló a sí mismo. Está bien claro, ¿no? Se humilló a sí mismo el Señor y dice que haciéndose obediente. Veamos esa palabra obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que el Señor nos pide es sacrificio y ofrendas de machos cabríos, de toros. Le dijo al pueblo de Israel, no quiero. Obediencia quiero. O sea que no hay mayor sacrificio que la obediencia. Ahora, hagamos lo que Dios nos pide. En el caso del pueblo de Israel, Él les está diciendo, tráiganme los toros, tráiganme los machos cabríos como lo ordené. Pero es un acto, pero la obediencia viene en el corazón. Entonces Dios nos pide que hagamos nosotros cosas, pero que antes de hacer tales cosas, en nuestro corazón seamos gente obediente, no gente rebelde.
Obediencia quiero. El Señor es el máximo ejemplo. Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahora, después de la humillación, ¿qué dice la Escritura? ¿Viene qué? La exaltación. Entonces dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Fíjese qué interesante. ¿Cuál es ese nombre? Aquí lo dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese que aquí hay un misterio de lo que está diciendo. Porque todos conocemos que nosotros caminamos sobre la tierra, ¿no? Aquí estamos en la tierra. Pero está hablando de que hay seres en los cielos. Aquí dice los que están en los cielos. Y luego añade algo más, y los que están abajo de la tierra. Hay misterios. Podríamos decir que los que están abajo son los que están en el Hades. Podríamos decir que son los que están en el Tártaro, que el Tártaro es una prisión de oscuridad, a donde dice Santiago que el Señor encerró a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que despojándose ellos de la naturaleza que Dios les dio, se desviaron exactamente a la manera de Sodoma y Gomorra. Por lo cual, cuando quisieron regresar a su morada, Dios no los dejó y los encerró en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Podríamos decir que esos son los que están debajo de la tierra, aunque tal vez hay alguien más, no sabemos. Yo no estoy suponiendo ni quiero decir algo que la Biblia no dice. Yo solo estoy diciendo lo que ahí dice, ¿no? Debajo de la tierra. Y arriba en el cielo, ¿quiénes están? Pues la Biblia, cuando vamos a Apocalipsis 5, dice que hay miriadas de ángeles alrededor del trono. Y hay una alabanza en el cielo tremenda. Hasta ahí puedo llegar. Ahora, que hayan seres en las estrellas, en los planetas, yo no sé. Eso sí, no lo sé. Ahora veamos esto. El verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la Biblia es muy específica, porque dice Jesús, el Hijo de el Padre, el Hijo de Dios. Y el Padre lo exalta a lo sumo, pero Jesús es Dios. ¿Cómo está eso entonces? Veamos porque la Escritura es muy, pero muy específica y nos aclara. Entonces llegamos a una conclusión: Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que la gente no entiende. ¿No se ha dado cuenta que cuando hay una reunión en cualquier lugar y se menciona el nombre de Jesús, como que la cosa se pone tensa? Estamos en una reunión de trabajo. Estamos en un conference room, ahí en un cuarto de conferencia. Está el jefe, están otros jefes delegados, están los trabajadores, y alguien menciona el nombre de Jesús. La gente se queda en silencio. ¿Por qué será? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Dice que el Padre le dio ese nombre para que ante ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Por eso todo mundo dice, oh sí, Dios, y media vez se mencione a Dios, no hay problema, todos están felices. Menciona el nombre de Jesús, se alborotaron todos los chamucos. Eso es lo que pasa. Todos los demonios que están en el lugar temen al nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Por eso nosotros servimos a un Dios poderoso. Debemos de predicar, hermanos. Nosotros tenemos la verdad. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la verdad. ¿Y qué más es? Es la vida. Y Él aseguró diciendo, y nadie llega al Padre, al cielo, si no es por mí. No llega a nadie. Por eso no podemos nosotros avergonzarnos del nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder, y es poder de Dios por medio de Cristo. Hay muchos que predican cosas ridículas, hermano. Pero ahí andan hablando. Cosas que hasta el más, el menos inteligente va a entender que son puras mentiras las que están hablando. Pero claro, como ahora existe eso que no puedes decir porque entonces todo mundo te señala. No, hermano, hay que decir la verdad. Jesús es el Hijo de Dios y Dios tiene hijo. Y cualquier Dios que diga, yo soy Dios y no tengo hijo, es un falso. De sencillo. No me importa cómo se llame. Cualquier Dios que diga lo contrario a lo que dice la Escritura es un falso. Y cualquier Dios que no se proclame ser Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios falso. Hay que decir las cosas como son. Jesús es Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1? Veámoslo. Es que la Escritura nos lo dice claramente. En el principio, ¿qué principio? Hay un principio de todo, pero no sabemos cuándo fue ese principio, no lo sabemos. Dice, en el principio era ¿quién? El verbo, es la palabra, y el verbo era ¿qué? Con Dios. Fíjese que está bien específico. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Pero luego dice, y el verbo era Dios. Entonces lo que está diciendo es, el verbo es la palabra de Dios. Por eso el verbo estaba con Dios. Y cuando Dios abre su boca, entonces el verbo actúa, porque el verbo es Dios. Ahora dice, verso 14, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, unigénito entra en la o se deriva de la palabra genética, ¿no? Viene de esa palabra. Unigénito, o sea, único en su género. Único en su género, que es el mismo género de Dios. No hay nadie como Jesús. Absolutamente nadie. Nosotros ahora somos hijos, porque ahí dice el unigénito. Pero él dijo, yo vine para llevar muchos hijos a la gloria, y de unigénito se convirtió en el primogénito, el primero. Y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, aunque todavía no se ha dado a conocer lo que vamos a hacer. Por eso usted ve al hermano y dice, el hermano se ve bastante bien, bien conservado, pero es hijo de Dios, sí, pero no se parece mucho a Dios.
tiene algunos rasguitos ahí, porque se comporta más o menos como Jesús. Ahí sí se parece. Por eso le llamaron cristianos a los primeros seguidores de Cristo, porque se comportaban similares a Jesús. Pero el Señor es unigénito, es único. Entonces nosotros que somos hijos de Dios somos hijos adoptados. Adoptados. Se nos adoptó por medio del Espíritu Santo al recibir a Cristo, al unigénito, al primogénito ahora. Pero aquí dice que Él fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y mire cómo era el carácter de Jesús. Dice que era lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que cuando Jesús entraba a Galilea, entraba allá por el Capernaum, ha de haber sido un hombre, pero hermoso, no solo físicamente. Muchos dicen, no, que Jesús no era hermoso. Claro que sí era hermoso, si la Biblia dice, el más hermoso de todos los hombres. Muchos dicen, no, pero es que dice que en la cruz no tenía belleza como para ser atractivo. Claro, porque lo habían desfigurado por culpa de todos nosotros. Pero Jesús era hermoso. No solo físicamente, sino que era una persona, me imagino, muy jovial. Fíjese que le ponía apodos a sus discípulos. Porque Simón le puso Pedro, piedra. ¿Y por qué le puso así? Porque le vio su carácter quizá. Y les llamaba por apodos a sus discípulos. Dice que en el discipulado del Señor habían 2 Jacobs. Entonces, el primer Jacob era el hermano de Juan, los más cercanos a Jesús. Y entonces al otro le pusieron Jacobito, el chiquito, para distinguir uno de cada uno. Y así el Señor cuando entraba a algún lugar, hermano, como la gente, cuando aquella mujer le tocó el borde de su manto, según la ley, porque Jesús vino en el tiempo de la ley. Una mujer no podía tocar a un hombre, en público mucho menos. Y mucho menos si esta mujer tenía su menstruo. Y esta mujer tenía una enfermedad de flujo de sangre. Entonces, al tocar a un hombre en público, y según la ley, hacía inmundo al hombre. Y imaginemos solo cuando el Señor pasa y ella lo toca, dice, si tan siquiera toco el borde del manto, sé que será sana. Y cuando ella lo toca, y el Señor se voltea y dice, ¿quién me tocó? Eso fue lo que él preguntó, ¿quién me tocó? Y siempre Pedro, dicen que fue Pedro, quizás no. Dice uno de sus discípulos, le dijo, Señor, pero si todo el mundo te toca. Aquí cuando entras, todo el mundo, así me imagino que el Señor entraba y todos, así me dan unos, aunque sea por curiosidad. La gente es curiosa, ¿no? A ver, quiero tocarlo. Pero dijo, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y comienzan todos, Señor, pues si todo el mundo te toca, por favor, Señor, como, ¿qué pregunta? No, es que alguien me tocó, dijo. Y separó toda la multitud y luego añadió él y dijo, es que salió virtud de mí. Esa es la diferencia, que todo el mundo lo tocaba, pero no salía nada de él. Pero una mujer llena de fe sacó virtud. Y ella le dijo, Señor, yo fui. Yo me imagino que humillada ella, porque era en público, hermano. Y ella humillada, y cuando el Señor ella le dice, yo fui. Dice ahí que él era lleno de ¿qué? De gracia. De gracia. Fue tanta la gracia que le dijo en público, hija. Mire cómo la llamó hija. La levantó
Y le dijo ella, toqué el borde, porque yo dije si tan siquiera lo toco. ¿Y qué le dijo? Tu fe te sanó. O sea, la levantó, la exaltó. Ella se humilló. ¿Y qué estamos hablando? Antes de la exaltación viene ¿qué? La humillación. Ella se humilló delante del verbo de Dios, y el verbo de Dios, lleno de gracia y de verdad, la levanta. Ese es el carácter del Dios que nosotros servimos. Veamos, el Señor dijo algo más en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, la pregunta es, ¿oyes tú la voz de Jesús? Porque si nosotros oímos la voz de Jesús, somos ovejas. No porque lo digo yo, lo dijo Él. Lo dijo el Señor Jesús, mis ovejas, las que son mías, oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú no oyes la voz del Señor y no lo sigues, pues no eres oveja, según las palabras del Señor Jesús. Pero si tú eres oveja, aunque seas descarriada, porque hay ovejas descarriadas, oye la voz, porque tienes dueño, porque Jesús es tu pastor. Y nos trasladamos al Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabía usted que la palabra Jehová en el hebreo no existe? En el hebreo lo que existe es, el Señor es mi pastor. Adonai es mi pastor. Elohim, Hashem. Jehová es como un nombre que se le da al Señor en español. En inglés es Jehová. Pero ¿sabía que aún el nombre de Dios no se puede pronunciar? No tiene pronunciación porque es tan grande, es tan santo, que por eso dicen Adonai. Entonces, cuando dice el Señor es mi pastor, está hablando de la persona de Jesús. Si el Señor es tu pastor, tú vas a escuchar su voz. Porque Él está hablando mis ovejas. ¿Quién habla de ovejas? Un pastor. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. ¿Y qué más dice antes de eso? Y yo, ¿qué dice? Las conozco. ¿Qué le dijo a Jeremías? Jeremías, desde antes o desde que estabas en el vientre de tu madre y antes te llamé por profeta a todas las naciones. O sea, lo conocía. ¿Por qué lo conocía? Pues su oveja, pues. Entonces quiere decir que el Señor te conoce a ti y a mí desde antes de nacer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Pero no se queda en eso. Oiga lo que hace el Señor. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si tú eres oveja del Señor, si tú oyes su voz, a ti nadie te va a arrebatar de la mano de Él. Nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién es más fuerte que Él, pues? ¿Quién es más fuerte que Él? No dice el libro de los Romanos, y Dios es el que justifica. ¿Quién te va a condenar? ¿El diablo? No, pues el diablo es el acusador de todo el tiempo.
Está acusando a los hermanos, dice el libro de Apocalipsis, día y noche. Pero si el Señor es quien te justifica, ¿quién te va a condenar? ¿Quién? Por eso dice el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, hijitos, si por casualidad, fíjese que ese hombre era lleno de gracia también. Pero ¿de dónde aprendió la gracia? Pues se andaba bien cerquita del verbo, ¿no? De Jesús. Dice, hijitos. Hasta cómo llama él, ¿no? Hijitos, si alguno ha pecado, dice, como decir por si casualidad, dijo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el verbo de Dios. Entonces Jesús dice, nadie va a arrebatar mis ovejas de mi mano. Ahora, él hace referencia, ¿por qué nadie te puede arrebatar de la mano de él? Primero, porque nadie es más fuerte que él. Por eso, ante el nombre de Jesús se doblará, ¿qué dice? Toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Vale la pena que le diga esto. Hay muchos que salen ya con, no sé cómo llamarlo, tal vez inventos, tonteras, que dicen, no diga Jesús, diga Yeshua. Hasta le dice, Yeshua tiene que decir. Sí, está bien, Yeshua es el nombre hebreo. Pero para nosotros en español es Jesús. Ahora, si estuviéramos en Israel y estuviéramos hablando hebreo, pues Yeshua. Pero estamos hablando en español, pues Jesús. Y si estuviéramos hablando en inglés, Jesus. Y así en diferentes idiomas. Pero los demonios reconocen. Porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo, el Salvador ungido, es el Señor. Y luego dice que Él le da vida a sus ovejas, nadie las arrebatará de su mano, sus ovejas no perecerán, pero la razón está aquí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿en qué mano están? Pues él dijo de mi mano, ¿no? Jesús está hablando de él y dijo, de mi mano nadie las arrebata. Pero aquí está hablando de que el Padre es mayor que todos y que de la mano del Padre nadie las arrebata. Entonces está hablando de dos manos, porque está hablando de la mano de él y de la mano del Padre. Veamos. ¿Qué dice? Aquí está la respuesta. Yo y el Padre, uno somos. Entonces cuando Jesús habla de él, habla del Padre. Y cuando el Padre habla de Jesús, habla de él, del Padre, de él mismo. Aquí está la respuesta. Cuando Jesús dijo eso, si usted lee ese capítulo 10 de Juan, dice que los religiosos, y es muy importante siempre hacer esa diferencia, hermano. Los religiosos judíos agarraron piedras para apedrearlo. Y yo le digo esa diferencia porque hoy en día la gente dice, los judíos, sí, y generalizan al pueblo. No. En ese tiempo eran los religiosos judíos, no el pueblo. Hay que hacer una diferencia en eso. Ahora veamos aquí. Sigamos. Hubo un discípulo que se llamó Felipe, ¿no? ¿Se acuerda de Felipe? Felipe era el que era muy amigo de Natanael, recordemos, ¿no? Eran amigazos esos dos. Y fue el que le invitó, ven porque hemos encontrado al Mesías de Israel. Hemos encontrado al ungido, al que esperamos, al Mesías. ¿Y cómo se llama? Le dijo Natanael, pues se llama Jesús de Nazaret. Él le dijo.
Para empezar, de Nazaret, ¿qué va a salir de ahí? Algo bueno, le dijo. ¿Sabe que Natanael sabía claramente, según nos enseña la Escritura, que el Mesías había de nacer en Belén, hijo de David? Por eso dijo él, de Nazaret, por favor, Felipe. Entonces Felipe, sabiendo la verdad también, le dijo, mira, no discutamos, ven y mira por ti mismo. Eran muy amigos, porque solo a alguien que es de mucha confianza le puedes decir eso. Solo a alguien que es de mucha confianza le va a decir, mira, no hablemos más, vení y mira por ti mismo. Eso sucedió. Y usted sabe la historia, que el Señor lo reconoce a Natanael y venía así como viene el hermano Néstor ahí. He ahí un verdadero israelita, dijo, en quien no hay engaño. Y el otro, ¿y tú de dónde me conoces a mí? Si yo es primera vez que te veo. Desde que estabas bajo la higuera, te vi. ¿Qué pasó? Cayó de rodillas y le dijo, tú eres el Cristo. ¿Qué le diría bajo esa higuera? ¿Quién sabe? Quizás le dijo, Dios, quiero tener un encuentro con el Cristo. Pero solo él estaba. Desde que estabas bajo la higuera te vi. Tú eres el Cristo, le dijo. Y se hincó, lo reconoció. Ahora, ese mismo Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue esta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es claro, ¿no? Según las Escrituras, Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo explicamos la Trinidad? Eso es muy difícil, hermano. Yo solo me estoy refiriendo a las palabras de Jesús y está bien claro. Para mí está claro. No sé si para usted. Para mí está clarísimo. El Padre y yo uno somos. Ahora, veamos esto. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? A ver, voy aquí a preguntar. Vamos a preguntar aquí, ¿quién es el Espíritu Santo, Karen? Es el poder de Dios manifestado aquí en la tierra, pero no lo podemos ver ni tocar. Es la tercera parte de Dios. La tercera parte dice la Trinidad, el poder de Dios, sí es correcto. Espíritu de poder. Pero Jesús lo describió así, dijo, no los dejo huérfanos. Cuando Él se iba a ir, dijo, porque yo no los dejo huérfanos, sino que les enviaré al Consolador. Le dio un nombre. Os enviaré al Espíritu de mi Padre. Bueno, ¿y qué dijo el Señor? Si el Padre y Él uno somos, pues entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. ¿No? Entonces él les dijo, pero el Padre es mayor que todos. Entonces, aún en la Trinidad, el Señor Jesucristo siempre exalta al Padre. Y dijo, es el Espíritu de mi Padre y Él os guiará a toda la verdad. Y dijo más, y el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas que yo les dije. Entonces el Espíritu Santo, pero ahora veamos qué hizo el Espíritu Santo. Hablamos en el principio que Jesús, siendo Dios, no se aferró el ser igual a Dios. Así dijo, así dice la Escritura en Filipenses, ¿no? Dice, no se aferró, no se dijo, no, yo soy Dios, no, sino que se despojó de sí mismo, de su divinidad, y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y como hombre, siervo,
y como siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humillación total. Entonces, ¿sabía usted, hermano, según la Escritura, no lo que yo digo, la Escritura, y se lo voy a probar con la Escritura, Jesús jamás pecó. Santo, sublime, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue tentado en todo, pero jamás pecó. Muere en la cruz y dice, consumado es. Estamos de acuerdo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Muere el Señor. Pero ¿sabe que como Él no se aferró a ser igual a Dios, Él no resucitó por sí mismo? No, porque Él estaba humillado. Él estaba despojado. Él no se aferró al ser igual a Dios. Entonces, ¿sabe qué pasó? Aquí está, es un misterio revelado. Voy a adelantarme aquí, porque yo le quería enseñar algo. Pero veamos aquí, mire esto. Mire esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora le pregunto, si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted es hijo de Dios, ¿quién lo selló como hijo de Dios? Dice la Escritura que el Padre lo selló con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está diciendo el apóstol Pablo que lo va a resucitar a usted y a mí? El Espíritu que vive en usted y en mí. Pero ¿quién resucitó a Jesús? ¿Qué dice ahí? El mismo Espíritu que vive en usted y en mí. ¿Y cómo se llama ese Espíritu? El Espíritu Santo. O sea que Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siendo Dios, Jesús no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando Jesús había que resucitar al tercer día, el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Ahora, veamos algo que es sumamente interesante, porque no lo podemos dejar a un lado. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 2. Dice el verso 1, en el principio, igual que como empieza Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era Dios, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y creó Dios la tierra. ¿Cuándo fue? No sabemos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí vemos al Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos en el segundo verso al Espíritu Santo. Una hecatombe había sucedido en la tierra, por eso estaba desordenada y estaba vacía. Muchos piensan que lo que había sucedido era la rebelión de Luzbel, con todos sus ángeles, la tercera parte de los ángeles que dice Apocalipsis 12, y había un caos terrible y había habido un diluvio y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba llena de agua, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Pero lo que dice luego dice,
y dijo el Padre, es la palabra, ¿no? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Primero que Él es el verbo, la palabra. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Sabía usted, mi hermano? Yo sé que usted lo ha leído y yo sé que usted lo sabe. Entonces no le voy a decir sabía, sino recuerde que en ese versículo no existía el sol y no existía la luna. Pero fijémonos en el sol. Si no existía el sol, ¿de dónde iba a haber luz? Si usted, que ya lo ha leído, va a corroborar que el sol fue creado en el cuarto día de esta creación. Entonces, en el verso número 3, ¿sí? Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz de Cristo. Fue la luz del verbo. Fue la palabra formando todas las cosas, porque el Padre y yo, ¿qué dijo? Uno somos. Entonces la palabra está en la boca del Padre y cuando Él habla, el verbo hace las cosas, el verbo es Jesús. Por Él fueron creados todas las cosas. Por Él y para Él. Sean tronos, visibles e invisibles, sean principados, potestades, gobernadores, todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Es clara la escritura, ¿no? Hablamos entonces que también en el verso 26 de Génesis 1 dijo el Señor y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza o a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando el Padre? Pues está hablando con el Espíritu Santo y con Jesús. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Nosotros somos seres tripartitos. Yo al que veo es al estuche suyo, su cuerpo. Pero dentro de su cuerpo usted tiene un alma que es la que habla, la que degusta de la comida, que degusta de muchas cosas, es su alma. Por eso cuando vemos que el Señor dijo de aquel hombre que era insensato, ¿qué dijo? Gózate, alma, le dijo, he acumulado, he llenado graneros, he extendido los graneros, gózate porque tienes para larga vida. El alma. Pero Jesús le dijo a la samaritana, pero el Padre busca adoradores en espíritu y verdad. Entonces ahí está la semejanza de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quién resucitó a Cristo? Dice Romanos 8:11. De los muertos, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Padre y el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Vamos a ir concluyendo. Ahora dice que en Cristo operó el Espíritu Santo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Ahora, cuando Cristo regresa a su gloria que Él dejó, el Padre lo exalta sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo que viene. ¿Cuál es el siglo que viene? Pues lea Apocalipsis capítulo 22. Y cuando se acaba todo, el Señor establece el reino eterno, después del milenio, y en ese siglo, el nombre de Jesús es sobre todo. Tanto en este siglo como en el que viene.
Por eso dice la Escritura que nosotros, cuando oramos por un enfermo, cuando el Señor actúa en ti y se glorifica sanando una enfermedad, sanando, liberando a una persona, estás degustando poderes del siglo que viene, para este siglo, por medio de Jesús. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿tú qué eres, hermano? Cuerpo. Porque Jesús es la cabeza, o sea, bajo los pies de Él están sometidas todas las cosas. Y Dios el Padre dio a Jesús por cabeza, pero ¿cabeza de qué? De la iglesia. Ahora veamos lo que dice aquí, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Jesús llena todo. Jesús lo llena todo. Por eso es que cuando Dios te bendice con una casa, con un carro, con una empresa, con una profesión o con lo que Él te haya querido bendecir, esas cosas no te pueden llenar. No te pueden llenar, porque el que lo llena todo es Él. Entonces, cuando Dios te da algo, lo que la Biblia nos enseña es que aquellos 24 ancianos quitan sus coronas y las ponen a sus pies. Entonces, la corona que Dios te haya dado aquí en la tierra, en este siglo, en este momento, debemos de llevarlo a Él, como ponerlo a sus pies, porque quien lo llena todo es Él. El único que te va a dar paz verdadera en el corazón no es la bendición que Dios te ha dado, es Él. Y la bendición de Él te va a hacer una añadidura únicamente. Únicamente las bendiciones de un título, de una empresa, de lo que Dios te haya dado, eso es añadidura. Pero lo que realmente te llena el corazón, el que realmente te llena de paz, el príncipe de paz. El que realmente te llena de gozo. El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza, es mi fuerza. El que te llena de paz, de gozo, de fuerza, el que te llena de seguridad. ¿Quién es? Es Dios. Porque dice Jehová es mi pastor y ¿qué? ¿Tiene seguridad? Nada me faltará. Es más, dice, y Él te va a llevar por delicados pastos. Ahí en esos pastos te va a pastorear. Y junto a aguas de reposo, ahí también te va a pastorear. En los pastos te hará descansar y en las aguas de reposo te va a pastorear. Porque Él es el que lo llena todo. Dice luego, y me guiará por sendas de justicia por amor de Él mismo, de su nombre. Y luego dice, y aunque ande en el valle de la sombra, ¿cuál es la sombra? Es cuando las cosas se ponen malas. Y dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque Él lo llena todo. Concluimos. La conclusión es por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Hermanos, este mensaje el Señor lo ha traído para fortalecerte. Si estás en prueba, fortalécete porque Él lo llena todo. Si estás en aflicción, Él es tu pastor y nada te faltará. Y aunque andes en la sombra, en el valle de muerte, Él está contigo. Su vara,
Fíjese que es bien interesante eso, vara y cayado. Su vara es corrección. Y su cayado, pero las dos cosas hacen lo mismo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento. Le hago una pregunta, ¿a cuánto les gusta la vara? A ninguno, hermano. Quien me diga aquí, ay, hermano, a mí me encanta, yo le digo, hermano, usted está mintiendo. A nadie le gusta la vara. El cayado sí, porque el cayado es la cosita que es así. Él le da la vuelta y te jala del peligro, no, por ahí no, hijo, por acá. Deja la vanidad, te jala. Deja el orgullo, te jala. Deja la amargura, te jala. Deja el rencor, te jala. Eso es el cayado. Mejor digámosle, Señor, por favor, callado. No vara, Señor, no vara. Callado. Es tu pastor. Si Él es tu pastor, las dos cosas van. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Y que te fortalezca en tu debilidad y en la mía. Y que nos ayude a entender lo que Él quiere que comprendamos y caminemos conforme a su voluntad. Oremos al Señor en esta hora y pidámosle que Él nos conceda, pero nos conceda, mis hermanos, el denuedo para predicar. Predicar sus grandezas y sus bondades. Oramos. Padre que estás en los cielos, santificamos tu precioso nombre. Vénganos hoy tu reino. Vénganos hoy tu reino, Señor. Y hágase tu voluntad en nosotros como es hecha allá arriba en el cielo. Así sea hecha tu voluntad aquí abajo, pero en nuestros corazones, en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los nietos, con los padres, con los abuelos, en la iglesia, en mi vecindario, en mi trabajo que tú me diste. Hágase tu voluntad con todas las bendiciones con las que me has bendecido. Cuenta tus bendiciones, hermano. Quizá el Señor te ha dado una casa, o quizá el Señor te ha dado un carro, aunque sea viejito, pero te lo dio Él. Aquí lo que vale no es lo que tengas, aquí lo que vale es lo que Él te dio. Entonces dile, Señor, en lo que me diste, hágase tu voluntad. Empezando en mi vida porque tú me la diste. Empezando en mi alma porque tú me la diste. Empezando en mi espíritu porque tú me lo diste. Mi cuerpo, tú me lo diste. Hágase tu voluntad y no la mía. Que yo conozca, Señor, que tú has exaltado a Jesucristo, nombre sobre todo nombre, y que cuando yo vaya en el proceso donde quizá haya humillación, no para siempre el trigo será trillado. Y el salmista dijo en el Salmo 119, verso 71,
bueno me fue ser humillada para conocer tus mandamientos. Señor, aún en la humillación, tú nos haces un bien. Porque si el Hijo de Dios, el más grande de todos, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y tú lo exaltaste hasta lo sumo, también cuando nosotros pasemos por humillación, Señor, pero humillación delante de ti, no delante de los hombres, sino delante de ti, humillándonos delante de ti, tú nos exaltarás a su debido tiempo. Como dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Señor, ayúdanos. Bendice a los que estamos aquí, bendice a los que nos están viendo, nos van a ver por medio de esta transmisión, y que tu voluntad, tu palabra se quede en nosotros, y que prosperemos en el Espíritu, prosperemos en todo como prospera nuestra alma, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Amado hermano, dale gracias a Dios. Bendice al Señor y dale gloria y honra. Si te está yendo bien, dale gloria y agradécele y abrázalo y ámalo en la bonanza. Y si te está yendo mal, si estás en prueba, estás en lucha, abrázalo en la prueba, en la lucha, porque Él está contigo en la abundancia, en la bonanza, en la escasez, en la prueba, en la lucha, en el valle de muerte. Y muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará el Señor. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Hoy pedimos perdón por nuestras faltas, errores y pecados, y te rogamos que nos ayudes y nos guíes en tu santa voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos que están aquí y los que nos ven por esta transmisión. Estaremos pronto transmitiendo conforme el Señor nos permita. Esté pendiente. Vamos a estar transmitiendo en las dos plataformas, quizá, y si no, pues en una que podría ser YouTube. Pero esté pendiente de eso. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y que la paz de Dios esté con nosotros. Amén. Tal vez sí. Bendiciones.